amigos, nos vamos a meter entre libros con ella, con Marta González. Buenos días, Marta. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? Bueno, pues encantada de saludarte, ya lo sabes, y de que nos metas entre libros y entre todo lo que ello conlleva, que son un montón de cosas que a lo mejor no sabíamos. Hombre, hoy vamos a hablar de reciclando historias, el retailing. ¿Lo he dicho bien? Sí, lo has dicho estupendamente, el retailing. Vale. Pero antes quería dar una noticia que, teniendo en cuenta la cercanía, quizá a algunas personas de los oyentes les pueda interesar. Vale, dime, Y es que ¿esto, no sé si ¿esto no sabes- está en guión o sí? Sí, Ah, sí, ¿ves? Esto significa que me mandáis guiones y yo no me los leo. Vale, vamos. era una notita y no te preocupes que es brevesa. Es que mañana y Ujú. hasta el día 12 de octubre se va a celebrar la Feria del Libro de Murcia. Ujú. Por si a alguien le apetece pasarse o este fin de semana o el miércoles, que es festivo. Ujú. Además que si alguien se pasa el miércoles, pues bueno, podremos Vale. conocernos porque voy a estar yo allí firmando. ¡Qué guay! Oye, por cierto, firmando, ¿estarás con el último libro, la última novela tuya? Sí, con Los muertos siempre sonríen. Vale. Si alguien quiere venir a saludar, pues me haría muchísima ilusión. Y estaré en la caseta 34 de la librería Mini. ¡Qué Además, guay! pues eso, comercio local, librería chiquitita, o sea que todo apoyo al comercio. Pues sí, como tiene que ser, debemos apoyar más. Que está muy bien ir a las grandes superficies, o lo que tú quieras, pero vete a comprar al comercio local, al de tu ciudad, al de tu barrio, si es posible. En este caso nos vamos hasta Murcia, que está aquí al ladito, que nos damos un paseo por Murcia. ¿Y qué hacemos allí? Pues nada, visitar precisamente en la caseta 34 de la librería Mini, que estarás tú el día 12 de octubre. Genial, ¿no? A las 12 de la mañana, más o menos. A las 12 estaré, el 12 a las 12, para que no sea difícil de recordar. No se nos olvide. Bueno, además el 12 de octubre, que es festivo, ¿qué tenemos que hacer? Nada. Claro, un día festivo, pues qué mejor que darse un paseíto con el buen tiempo que está haciendo Además, de verdad. y disfrutar de los libros. Bueno, esto como nota, ¿eh? Así empezamos. Y ahora sí vamos a ir directamente a hablar del retailing. ¿Qué es un retailing? Pues el retailing realmente es una palabra en inglés, porque todos los términos literarios están en inglés, no Ya. sé por qué, pero que significa literalmente reescribir. Ajá. Y es bastante literal lo que significa, porque es una historia que ya conocemos, escrita desde un nuevo punto de vista. O sea, el concepto es tan sencillo como esto. Vale, escrita desde otro punto de vista, pero por lo tanto digo yo que debe de cambiar un poco la historia, ¿o no? Claro, cambia en muchos casos bastante, porque lo está escribiendo una nueva persona. Entonces, pues, yo que se imagina que escribes tú una historia sobre Cenicienta, pero le das tu toque, le das tu historia, le das, pues eso, tu punto de vista. Ujú. Y esto que nos puede parecer súper nuevo, que está ahora muy de moda en la literatura juvenil sobre todo, si nos paramos a pensarlo, es algo que se lleva haciendo toda la vida, pero vino un inglés y le puso nombre. El Y es retailing. que tú piensas, las películas de Disney que todos conocemos Sí, son un retelling de los cuentos de los hermanos Grimm. es verdad, porque Y sí. los cuentos de los hermanos Grimm son un retelling de los cuentos tradicionales que había en la zona de Centro Europa. O sea que si te pones a investigar y a coger el cuento original, diríamos esa frase tan típica de ¿cómo ha cambiado el cuento? Exacto. Pero es que el retelling yo creo que es la forma más básica de contar historias que ha habido en la humanidad. Si tú ves los mitos clásicos, las historias pues romanas, griegas, nórdicas, me da igual donde te vayas, ¿Sí? los mitos en según qué región son un poco diferentes. Y esto se debe precisamente a esto. Tú escuchas una historia y la vas adaptando pues a la sensibilidad de tu zona, de tu época, Ujú. y al final se acaba creando un cuento parecido pero diferente. Y estamos hablando también de que entonces, ¿qué sería? ¿Una literatura original o sería una copia? Pues mira, hay mucho debate en torno a eso, así que no hay una respuesta que yo te pueda decir, no, mira, es así, sino que yo te puedo dar mi opinión, tú me puedes dar la tuya, y aquí cada oyente pues tendrá la suya. Hay gente que dice que el retelling pues no se puede considerar literatura al mismo nivel que el resto, ya que pues no tiene esa idea original que tanto se valora. Mientras que otros defienden que no, que el retelling es igual de perfectamente válido. Yo Sí. personalmente entiendo ambas posturas. Pero sí es cierto que la idea la coges de otro escritor. Sí, pero también puede llegar a ser muy original. O sea,
Es que no lo sé, en este debate yo no sé dónde posicionarme. Sí, es no cierto. considero que sea literatura de segunda, eso seguro que no. Ujú. Pero sí que es cierto que sigo dándole mucha importancia al tema de la idea original. Pero aún así, si encontrara un retelling de una historia que me interesara, yo la leería. O sea, que creo que aunque la teoría literaria diga bla, 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 a mí me vale. También para ver el otro punto de vista, ¿no? A ver cómo ha percibido ese libro, quién lo vuelve a escribir de alguna manera, pero dándole su toque y, bueno, pues eso. Tú puedes leer, como dices, el cuento de la Cenicienta de los hermanos Grimm, por ejemplo. No sé si es de ellos, seguramente no. Tiene otros, desde luego, pero creo que el de los tres cerditos sí es de ellos. Creo que sí. ¿Verdad? Bueno, pues tú puedes coger el de los tres cerditos escrito por ellos y luego pues que alguien de esta era lo coja y le dé otra vuelta. Y bueno, pues sigue siendo los tres cerditos, pero con otro punto de vista. Claro, y en el fondo también es una forma de mantener vivas las historias para mí. ¿Quién se acordaría de La Bella Durmiente si Disney no hubiera hecho la película? También es verdad. A lo mejor es posible que sí, pues si no ves la película, el libro, bueno, pues a lo mejor, bueno, son cuentos, ¿no? Más que libros, pero se pierden. Claro. Entonces, pues yo creo que como todo, tiene sus pros, sus contras y bueno, si no te gusta, pues tienes otra mucha literatura donde buscar. Pero dale una oportunidad porque a lo mejor te sorprende. Eso es cierto. Oye, ¿por qué no me cuentas cómo surge todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué surge lo del retailing? Pues a ver, bueno, ya hemos dicho que el retelling es como el instinto más básico a la hora de contar historias del ser humano. No todo el mundo tiene el aprendizaje. No lo voy a llamar capacidad porque yo creo que todo el mundo puede llegar a escribir y puede contar historias, pero bueno, no lo han practicado, entonces no todo el mundo es capaz de crear historias originales de la nada. Entonces lo que haces es pues, contar a tus hijos, por ejemplo, tú eres una madre o una abuela, le cuentas a tus hijos los cuentos que a ti te contaban tus padres. Es cierto. Pero les das tu toque, pues a lo mejor tu abuela te lo contaba un poquito más sangriento de lo que tú se lo cuentas a tus hijos. Ya volvemos a hablar de sangre, si es que no lo puedes evitar. Que ya no menciono más. Todas las semanas tienes que saltar al... O sea, acabo de imaginarme... Prohibida esa palabra. Acabo de imaginarme a la Cenicienta, los tres cerditos, en plan gore total. Hombre, es que los cuentos clásicos precisamente inocentes no son, ¿eh? Ya, también es cierto. Habría que echarles un vistazo más profundamente para ver qué cuentos te contaban cuando eras pequeña, ¿eh? Yo quiero ser dulce, pero es que la literatura no me deja. Es cierto. Bueno, sí, te dejo. Venga, sigue. Entonces decía que eso, que la literatura, pues, o sea, el retelling es como un instinto que tenemos el ser humano, lo contamos a nuestra manera. Pero sí que es cierto que igual que decíamos la semana pasada sobre la literatura feel good y todo eso, el retelling surge muchas veces con más fuerza en las épocas de crisis donde tenemos una mayor necesidad de confort. Es uno de los grandes repuntes que tiene. Y la otra gran razón por la que se suelen construir retellings es para deconstruir los cuentos antiguos y darles una visión un poquito más moderna, por ejemplo, más inclusivos o menos machistas o lo que sea. Suelen ser los dos focos que suelen dirigir a los retellings. Vale, pues nos queda bastante claro el por qué surgen. Siempre tienen un motivo, el por qué van surgiendo las cosas. ¿Qué otras formas de literatura hay reciclada, digamos? La llamamos reciclada, pero en ningún momento queremos utilizar esa palabra de una forma que los desprestigio. O sea, es simplemente para que nos entendamos. Y igual que el retelling, pues hay otras formas de reciclar historias, como puede ser, por ejemplo, el fanfic, que ya lo hemos mencionado también alguna vez. Sí. Son historias que escriben los fans sobre libros, personajes o historias de otros autores. O sea, viene a ser un poco lo mismo que el retelling, solo que en vez de contar esa misma historia otra vez, eliges un punto concreto o un personaje concreto y escribes una historia paralela, algo que no tiene por qué contradecir la historia original. Pero esto ves, como decías, hablabas de Disney, esto luego ocurre mucho en algunas películas Disney, que luego de un personaje que no era el protagonista de esa película, y estoy hablando de dibujos animados, que no era el personaje, luego se le ha creado su propia historia, su propia película también, es algo así. Su propio spin-off, ya sabes, todos los términos tienen que estar Exacto. en inglés. La cosa es que si tienes dinero y recursos, se llama spin-off. Si no tienes dinero y recursos, se llama fanfic. Y al fin y al cabo es lo mismo. Es lo mismo, es coger de una historia algo que el lector se ha creado con ganas de más
y sacarle por ahí una rama a esa historia. Ajá, vale. El fanfic es cuando no tienes pelas, pero vale, haces lo mismo. Y ahora hablamos de... Mi oveja me va a pegar. No, sí tienes razón. Yo no te voy a discutir esto porque, vamos, entiendes desde luego mucho más que yo. Vamos con los universos literarios. ¿Qué son? Pues los universos literarios a mí me parecen súper interesantes. Y es que cuando una historia crea tanto hype, tanto interés en el público, que se empiezan a construir, pues eso, fanfics, retelling o otras historias en relación a esta historia. Entonces, hay otros autores, aparte del autor original, que empiezan a aportar tramas a la historia y se convierten en oficiales. Vale. Esto ha pasado, por ejemplo, con Star Wars. Star Wars tiene libros oficiales que no ha escrito George Lucas. Fíjate. Y pasó en su momento con H.P. Lovecraft, que también lo hemos mencionado. Él creó su universo y muchos otros autores se escribían con él para construir entre todos ese universo y hacerlo más grande y mucho más interesante. Y vamos, me parece chulísimo, la verdad, cuando se crean estas cosas, porque tiene una riqueza muy grande. Eso es lo que se llama el universo, ¿no? Literario. Oye, ¿por qué nos gustan tanto las historias que ya conocemos? Pues mira, el fenómeno del retelling tiene una explicación psicológica, el por qué queremos leer una y otra vez la misma historia, pero un poquito diferente. Y es que se conoce un efecto que se llama el de la mera exposición. ¿Has dicho un qué? ¿Una secta? Efecto de mera exposición. Había entendido una secta, digo, ya vamos mal. No, de mera exposición, que es un término por el que se denomina un fenómeno psicológico por el cual nuestro agrado o desagrado por las cosas aumenta o disminuye en función de las veces que hayamos tenido contacto con ello. Es decir, ver una cosa de forma repetida hace que cada vez nos guste más. ¿Te ha pasado, Rosa, que has escuchado una canción por primera vez? No te ha dicho nada. La has escuchado por segunda vez, te ha gustado más. Y así hasta que la has escuchado 3 o 4 veces y no te la puedes quitar de la cabeza. Sí, señorita. Y eso pasa muy a menudo. Eso es del efecto de la mera exposición, que también lo puedes llamar como principio de la familiaridad. Te gustan las cosas que conoces porque las puedes predecir y tu cerebro se siente seguro con ellas. Ah, claro, por eso cuando más ves una cosa, ¿no? Es como que te resulta más familiar y como que te fías más. Pero esto tiene un límite. Si lo ves, por eso muchas veces también nos cansamos. Lo típico, te pones una canción en bucle y acabas cogiéndole odio. Ahí está, tienes toda la razón. Luego la vuelves a oír y dices, no, más no. Oye, eso pasó, por ejemplo, bueno, se decía, a mí me gusta escucharla, pero con la canción Despacito que dio tanta guerra, que es como que, no, otra vez no, o la de... Ahora ya no se escucha en ningún sitio, porque ahora mismo nadie la soporta. Sí, o la de Mi no sé qué en tus manos, de Carlos Baute y Marta Sánchez. Claro. Que sonó tanto, que al final era como, venga, va, otra vez me la vas a poner, por favor, no. Es algo así, ¿no? Es lo mismo, es el principio de familiaridad y ese final es, tú cada vez que lo escuchas, te centras en lo que ya conoces, pero vas descubriendo otras cositas pequeñas. Y cuando ya no te queda nada por descubrir, es cuando te cansas. Y es por eso también que los retelling tienen ciertas modas. Pues, por ejemplo, ahora se pone de moda que lo hagas retelling sobre La Bella y la Bestia. Y luego llega un punto en que esa moda se termina y ya parece que no hay ninguno. Es porque ha llegado a ese punto en el que la gente ya dice, aquí ya no me puede sorprender de ninguna forma. Qué bien. Bueno, pues es un montón de cosas que nos cuentas y que son muy interesantes. Y tienes toda la razón. A lo mejor tienes una historia que ya te has leído y que, bueno, pues te ha gustado un poquito, por lo menos, y dices, pero me la escribe de otra manera, voy a ver qué me cuenta también. Oye, está genial esto del retailing. Tiene que tener algo diferente para que funcione. Claro. Y como bien dices, dicen que lo poco cansa, no, lo poco gusta, lo mucho cansa. Lo poco gusta y lo mucho cansa, eso. O algo así, ¿no? Bueno, vamos a tener que profundizar un poco más en el tema de los refranes, porque no se nos ha dado muy bien. Tenemos ahí una asignatura pendiente las dos. No sé si es un refrán, un dicho o lo que sea. Pero bueno, oye, hemos hecho nuestro retelling del dicho. También es verdad, lo hemos interpretado y dicho como nos ha dado la real gana. Que también puede ser que lo poco canse y lo mucho guste, por lo que dices, ¿no? De que cuando lo ves mucho, pues es como que ya te viene a la cabeza. Es también un poco una publicidad, digamos, subliminal, porque en algunas ocasiones tú puedes estar viendo sin darte cuenta
algo continuamente y que luego cuando vas a pensar en algo que tiene relación con eso que has visto, te viene eso a la cabeza, ¿no? Claro, Es como subliminal. Claro, es que esto es un efecto psicológico que está estudiado y los del marketing tiran mucho de psicología. Sí, tiramos. Ellos se lo saben. Tiramos por ahí. De eso entendemos por aquí un poquito. Esa publicidad. Seguro que entiendes tú más que yo. Bueno, pero vamos a hablar de tu libro, que para eso has venido. En este caso, no del tuyo concreto, pero sí de algunas recomendaciones que nos das con este retailing. Sí, sabes que siempre te traigo 3 recomendaciones. Una un poquito más clásica, una un poquito más moderna y otra que tiene que ver con el cine y la televisión. Vale. Así que, pues voy a empezar. Las 3, además de esta semana, me parecen geniales, o sea que las recomiendo muchísimo. Vale. La primera es Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite, que fue una autora española de las más importantes del siglo XX. Y es una historia juvenil en la que Caperucita, pues, es una niña de hoy en día y su bosque es la ciudad de Manhattan. Oye, muy bien traído el tema, ¿eh? Vamos, además Carmen Martín Gaite, pues, para quien no la conozca debería, es una escritora española, ya te digo, bastante reciente, que siempre le ha dado un puntito con mucha crítica social, con mucha visión del tema de la mujer, o sea que aunque es un libro en teoría juvenil, creo que lo puede disfrutar cualquier persona. Vale, me gusta la recomendación primera que nos das, Caperucita en Manhattan. Caperucita en Manhattan. Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite. Así que quienes le haya hecho un poco de tilín, pues ya se puede hacer con él. ¿Y cuál es el segundo libro? Pues el segundo libro, que es un poquito más actual, es de hace, no sé si 1 año o 2, se llama Cenicienta no pertenece a nadie, de Rachel Welch. Vale, no pertenece. Cenicienta no pertenece a nadie, eso es. Y es que es una historia que invita al lector a hacer una reflexión sobre la trata y la prostitución. Fíjate, o sea, pues sí, es otra forma muy diferente de ver, diferente pero a la vez muy parecida, porque bueno, en aquel momento Cenicienta, pues era Cenicienta, la criada de la casa, pero bueno, sí se puede ver también del modo en el que nos dices de Rachel Welch. Claro, es que los retelling, como bien te decía antes, una de sus vertientes es el tema de la crítica social y el adoptarlo a los valores más modernos. Entonces, por eso he querido poner precisamente este ejemplo, además de que Rachel Welch es una gran escritora y merece la pena conocer sus historias. Ella se especializa además en retelling, concretamente. Nos vamos al cine, ¿qué nos recomiendas? Pues, a ver, aquí hay muchísimas opciones. Sí, porque hay mucho de literatura así con reinventada para el cine. Muchísimo, o sea, el universo Marvel para empezar es todo un retelling. No te lo acabas. La que yo voy a recomendar es la película de Maléfica con Angelina Jolie. Vale. Y le voy a recomendar porque me parece más un fanfic que un retelling y así pues hay un poquito de las 3 cosas que hemos mencionado. Vale, pero Maléfica es un personaje que sale de algún libro, es de la Bella Durmiente. ¿La Bella Durmiente? Vale, claro. Maléfica es la villana de la Bella Durmiente. Pues aquí la han convertido en protagonista, lo que hemos dicho, su propio spin-off moderno. Exacto, es el spin-off, lo que decíamos, que la protagonista era la Bella Durmiente, pero aquí hacemos un spin-off con la mala, con la bruja, ¿no? Además, Maléfica. Pues Angelina Jolie hace un papelón y siempre merece la pena para alguna tarde que les apetezca ver una película, pues ahí está Maléfica, que creo que además tiene segunda parte. Sí, eso te iba a decir, me suena a mí que yo he visto la primera, la segunda no. Y eso, que tiene 2, así que bueno, pues si te pones, empieza por la primera, no hagas Star Wars, creo que no hay que empezar por la 1, no sé si es el 7 o yo qué sé qué, pero esta sí, empieza por la primera y luego te ves la número 2, la segunda de Maléfica, ¿no? La primera por lo menos está muy bien, la segunda es que no recuerdo si la he visto. No la he visto, no te lo puedo decir, pero bueno, cine para recomendarte en este caso 2 libros, Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite y también Cenicienta no pertenece a nadie de Rachel Welch. 2 recomendaciones que tienen que ver con este retelling, ¿no? Retelling de bueno, pues de cuentos, evidentemente, que ya tienen igual unos siglos. Que hablamos la próxima semana. No, la próxima semana no hablamos, si te parece bien, ¿no? La próxima semana tú estás librando y yo estoy firmando.
Así que tú trabajas y yo libro, pero el miércoles no hay programa, porque el miércoles es el Día del Pilar, es el día en que nos vamos a ir a Murcia, que a las 12 del mediodía estarás en la caseta 34 en esa Feria del Libro de Murcia, firmando tu libro, así que si te quieren conocer, además de haberte escuchado con nosotros, pues oye, que vayan y te saluden, que también está bien. Pero la semana siguiente, ¿quieres que te cuente lo que vamos a hacer la semana siguiente? Pues venga. ¿O todavía no? Sí, cuéntamelo. Vale, es que estoy súper ilusionada porque la semana del 19, o sea, el día 19, vamos a tener la primera entrevista a otro escritor, que no soy yo en este canal, y he conseguido ponerme en contacto con Paloma Sánchez Garnica. Cuéntanos. Una de las escritoras españolas más importantes ahora mismo, fue finalista del Premio Planeta el año pasado. Y vamos, yo ahora mismo estoy con su novela Últimos días en Berlín y es que me está encantando. ¿Sí? Así que es todo un honor que podamos tenerla en el programa. Qué bueno, pero eso quiere decir que si voy a tener a Paloma Sánchez Garnica, supongo que telefónicamente, claro, ¿es que vienes a vernos? Claro, aprovechando que voy a Murcia, ya me quedo unos días y voy a verte. Oye, qué buena idea. Si no estoy ahí contigo. Pues mira, me encanta la idea. El día 19 en directo, no solo telefónicamente, sino que estarás aquí de manera presencial y además podremos hablar pues con una de las escritoras más importantes del momento en nuestro país, como es Paloma Sánchez Garnica. Tendremos pues ahí una doble entrevista. ¿Qué te parece? Estupendo. Y por cierto, que te llevo un regalito. ¿Que me llevas un regalo también? ¿Me traes un? Pues no sé si hacer programa la semana que viene. No, que te lo llevo el 19, no te preocupes. Sí, tienes razón. Bueno, pues ya sabes, a mí me encanta. Yo siempre digo que no soy de la realeza, por lo tanto puedo recibir regalos y quedármelos. Y es lo que hay. ¿A quién no le gusta un regalito? Bueno, pues el regalo ya es que vengas a visitarnos, de verdad. También que estés cada semana con nosotros y, bueno, pues hablemos de este mundo de la literatura, que como veis es súper amplio y conocemos un montón de términos del mundo de los libros. Y además, encima, nos vienes a visitar, que ya es un honor, y ahí tenemos entrevista también con una gran escritora. Eso es, ya, bueno, con muchísimas ganas de que llegue el día. Pues va a ser un placer recibirte. Será el día 19 y Marta González Peláez, que te vaya muy bien también el próximo día 12 de octubre en esa Feria del Libro de Murcia. Estás a las 12 de la mañana en la caseta 34 de la librería Mini firmando ese libro Los muertos siempre sonríen. Los muertos siempre sonríen, sí. Vale, genial. Marta, pues muchas gracias, Rosa. Que disfrutes tú del día libre también. Oye, que el teléfono funciona muy bien, tengo que decírtelo. Me alegro. Mándame foto. Tú y yo sabemos de qué hablamos. Bueno, mándame foto para que me haga una idea del super teléfono tan guay que es que Marta ahora se ha puesto. Mismo te lo mando. Vamos a contar un poquito que Marta pues se ha hecho con un teléfono para que suene mejor a través de la línea y que dice que está muy chulo y no es un teléfono de estos móviles, que es otra historia. Entonces yo quiero foto. Me he comprado un teléfono que es fijo, normal, pero que tiene un aspecto súper bonito, así de madera, súper vintage. Y digo, bueno, pues ya que lo tengo, pues que me decore. Di que sí. Así que ahora te mando la foto. Estaba deseando que la llamara para estrenarlo. Es que Marta es como es. Única. Bueno, Marta, muchas gracias. Un placer, como siempre. Muchas gracias a ti, Rosa, y nos vemos en 2 semanitas. Además, sí, nos vemos, porque vendrás a hacer la sección en directo y siempre es un placer. Gracias. Un beso. Chao. Hasta luego, Marta. Bueno, pues ya veis, un placer siempre recibir a Marta. En este caso, bueno, pues ya sabéis que es una sección que tenemos con ella semanal y que lo tenemos telefónicamente. La semana que viene no hay programa, es festivo, pero a la siguiente estará presencial con nosotros y además tendremos la suerte de poder entrevistar a Paloma Sánchez Garnica, como ella dice, una de las escritoras más importantes de nuestro país en este momento. Mira, hablando de llamadas, Blandi te dice esto de Call Me.